Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Radiación, este podcast número 4. Y hoy tenemos un invitado de lujo, realmente de lujo, no necesita mucha presentación. Mario Ferreiro, presentador de radio, de TV, también fue intendente de Asunción. Mario, ¿cómo estás? Bueno, primero, gracias, Kevin, por esta oportunidad. Estoy bien, gracias a Dios también, y trabajando mucho de vuelta a mi profesión, que es lo que más necesitaba hacer después de mi paso por la política. Comencé el año pasado en Top Millennium, hice una temporada interesante en esa FM, y desde octubre estoy en la media cadena de comunicación. Exactamente. Y partiendo justamente de ese tema, sobre tu retorno a la radio, ¿qué significa para vos la radio y todo esta nueva temporada, digamos? Porque volvés en cierta manera renovado, por más que lo hiciste prácticamente durante toda tu vida. Bueno, la radio para muchos de nosotros significa todo porque ahí nos formamos. Yo tuve primer programa de radio en 1979 en Radio Chaco Boreal, así que puedo decir que estoy de vuelta en mis orígenes y en mi esencia misma. Si ve atrás unos chicos, son mis hijos que están buscando sus tablets. Bueno, y claro, desde ese momento prácticamente no paré de hacer radio hasta que cuando incursiono en política hago un primer paréntesis en el 2012 hasta el Ujú. 2013, luego vuelvo y después sí, de 2015 al 2019 solamente mi actividad en la municipalidad que absorbía todo mi tiempo. Claro, Vale claro. decir que en total completo casi 4 décadas de hacer radio y es una de las cosas que más me gusta hacer, por supuesto. Entiendo. Y Mario, partiendo de tu juventud, vos empezaste como DJ, animador de fiestas y también todo ese proceso en los medios, ¿verdad? En cual te consolidaste como una figura, una personalidad en los medios. ¿Qué resaltás de aquella época de juventud? Bueno, sí, comencé como DJ a los 14 años. En esa época los DJs llevábamos los equipos a las fiestas particulares, a las fiestas medianas o chicas, no todavía las grandes porque no había tantos equipos. Y bueno, era un tema muy artesanal casi porque había que enganchar con vinilos y con cassettes. Eso me dio, sin embargo, un buen training para entender también cómo relacionarme con la gente, qué le gustaba a la gente, para manejar el público en vivo. Y sí, y también comencé paralelamente a escribir. Ya desde muy jovencito me gustó escribir. Escribí en revistas estudiantiles, escribí en revistas también de algunos grupos juveniles, hasta que en 1979 también me invitan a escribir en el correo semanal Última Hora, una Ujú. página semanal sobre música, y creo que ahí también se basa bastante de mi carrera periodística. O sea, me sirvió ser DJ, me sirvió escribir y finalmente cuando me fui a la radio encontré esa magia de comunicarse por la vía oral diariamente y un poquito más tarde comenzaría la televisión. Claro, claro. Y ya en tu vida adulta, Mario, en la televisión y este mundo de los medios, ¿qué fue para vos lo mejor? Porque yo recuerdo ya de niño veía tu programa La Bitácora, por ejemplo, en Red Guaraní, o cosas Sí, así, o estabas en la mañana de cada día también. ¿Y qué es lo correcto. mejor de toda esa temporada? Bueno, realmente cada etapa tiene sus momentos extraordinarios, ¿no? Para mí fue impresionante hacer los primeros programas allá por 1983 en televisión, cuando me convocó Prisciliano Sandoval Padre para un programa que él producía que se llamaba A Nuestra Manera. Ahí comenzó también Alvarito Ayala y era un programa de sábados, programa tipo ómnibus que era de 3 horas. Para mí eso era tocar el cielo con las manos, 1983. Antes había estado como invitado en el programa Buenas tardes Susana, de Susana Ibáñez, donde hice mis primeras experiencias, todavía con la televisión en blanco y negro, imagínate vos. Y después sí, las dos etapas con la mañana de cada día es lo que más la gente recuerda. La primera etapa con Evany y después la segunda etapa con Yolanda Park, que es lo que más Mm. se recuerda. Sí, Y sí. cada experiencia fue útil, cada experiencia El noticiero con Carlos Troche, también casi 10 años, fue para mí una gran experiencia y hasta ahora la gente se acuerda de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Y también tenés otras facetas en tu vida adulta, porque veo que ahora volviste también a la música, ¿verdad? También estás sí, haciendo show como DJ y cosas así.
¿Y qué espacio tiene eso en tu vida? O sea, ya la gente conoce muy bien tu estudio ahí, tu biblioteca, donde tenés toda tu colección también. ¿Qué sentís vos en ese momento? ¿O por qué lo haces? Bueno, eso nunca dejé de hacerlo porque es parte esencial de mi forma de ser. Yo en realidad, Kevin, comencé en todo esto gracias a la música. A mí Ujú. cuando me invitan en 1980 al programa Buenas tardes, Susana, me invita David Pérez Munier, un gran productor ya fallecido, porque había muerto John Lennon y necesitaba alguien que hable de Lennon. Yo tenía en ese momento 19, 20 años, era muy jovencito, pero ya era un especialista, entre comillas, en Beatles. Entonces, me gustó que me hayan llamado por eso. Y me fui a hablar sobre Lennon y salió tan bien que Pérez Munier me dijo, ¿te animas a venir la otra semana? ¿Y para qué? Y para hablar de música, no importa. Voy a elegir el tema y hablar de música 5 minutos. Yo feliz, ni pregunté cuánto me iban a pagar, porque cuando eso uno era capaz de pagar para salir en televisión, ¿verdad? Entonces, hice también toda esa pasantía, Ujú. entendí que era la única forma de aprender, no había en ese momento universidades ni nada por el estilo, Sí, sí. y después sí ingresé a Cordillera FM en el 81, donde tuve mi primer sueldo de 28.000 guaraníes, que para mí era una suma Un millonaria, dineral, que sí. yo no podía creer que me paguen por hacer lo que me gustaba. Y siempre acompañé con eso el tema de las presentaciones en vivo. Yo trabajé también en varias discotecas como DJ, en discotecas, digamos, con local fijo, como Safari, JC, Cactus, grandes boliches de aquella época en Caracol también fui varias veces como invitado. Y esa fue toda una vertiente que me sirvió también para desarrollarme, porque después pasé a la animación. No te olvides que en los 80 comienza el fenómeno de los animadores, Rubén Sí, sí. Rodríguez, Rodas Vil, el propio Bruno Masi, y yo también me acoplo a ese grupo y trabajo casi 15 años como animador de fiestas y eventos, fiestas patronales, elecciones de reina, y se aprende mucho porque ahí ves también la gente en otras circunstancias, ¿no? Y recorres Ujú. todo el interior, que es tan importante también para entender lo que es nuestro país. Claro, claro. Y claro, ese acercamiento, digamos, directo con la gente. Y otra faceta que yo realmente admiro cómo lograste combinar todas estas cosas, porque también sos escritor. Escribiste varios libros y cómo, ¿qué lugar ocupa en tu vida eso? ¿Cómo fuiste cultivando eso a la par de todas estas cosas? Mira, eso son cosas que uno trae ya de chico. En el colegio yo escribía mucho, me gustaba mucho el tema de literatura en el colegio y también me ayudó mucho que mis padres eran lectores, mis hermanos también, siempre en casa hubo bibliotecas y me comencé a interesar. Y casi como una especie de ejercicio comencé a escribir, después ya me metí en los diarios, comencé en última Mm. hora, tuve una etapa larga en ABC haciendo justamente el submarino amarillo, primero una página de música y después la bitácora, que fue una página de más de política y temas sociales, ¿verdad? Sí, sí. Y después siempre escribí ficción también, que logré publicar 3 libros de cuentos cortos, que es un género que a mí me gusta, que son historias imaginadas, pero medio también basadas en cosas que me pasaron. Y curiosamente, sin embargo, el mayor éxito que tuve fue con un libro de chistes en la época de la mañana de cada día, que, que se vendió muchísimo porque era el tema de contarle chistes a Yolanda y con Michelin y compañía. Sí, Pero sí, sí. hasta ahora sigo escribiendo y a mí me parece muy importante poder bajar mis pensamientos en un texto. Uso Ujú. mucho internet ahora también para eso y escribo todos los días también para mi programa de radio. Antes los programas de radio se escribían, se guionaban. Claro, claro. Yo conservo un poquito todavía de esa tradición. Sí, 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 exactamente. Esta evolución que ahora todo parece más espontáneo, nada más. ¿Y por qué tu escritor preferido creo que es Borges, ¿verdad? ¿Por qué Borges? Que de repente a nuestra sociedad le cae un poco pesado o malentendido su figura. ¿Por qué Borges? Mira, Borges nos cautivó a nosotros en nuestra juventud. Yo hice varios talleres sobre Borges con grandes profesores, Osvaldo González Real, Ujú. Jacobo Rauskin. También hice un gran taller con la querida y ya desaparecida Josefina Pla, y para ellos la gran referencia era Borges. Pero también es lo mismo que pasa con los Beatles. Soy Beatles maníaco, me gusta Borges, pero no es lo único. Roa Claro. Bastos también lo recorrí de arriba a abajo, le perdí el miedo. Roa es un escritor que hay que leer, Casaxia es un escritor que hay que leer, porque nos muestran también la cara profunda del Paraguay, ¿no?
Y en general trato de leer todo lo que me entretenga y me guste. A veces arranco con un libro y tampoco lo puedo entender y lo dejo, pero eh, el que habla en radio o ahora en los soportes de Internet tiene que nutrirse de mucha lectura Claro. porque esa es nuestra herramienta. Yo siempre explico que una modelo tiene que irse al gimnasio, un locutor tiene que leer, aunque sea Condorito, porque necesitamos más léxico, Claro. necesitamos más recursos, necesitamos más vocabulario, y ahí solamente lo obtenés leyendo de todo un poco. Ni siquiera digo que hay que leer la gran literatura, hay que Ujú. leer de todo un poco y estar informado. El comunicador debe ser un hombre muy informado o una mujer muy informada. Claro, claro, conocer. Y también después tu ingreso en la política, que es toda una etapa. Yo creo que tenía un poco un sentido, ¿por qué no? Casi un poco místico esa victoria en Asunción, porque después de 20 años, creo que no, otro bloque, otro político, otro partido no había llegado a Asunción. Prácticamente era todo el dominio del Partido Colorado. Sí, mi experiencia política comenzó ya antes con la candidatura Ah, claro, presidencial. sí, sí. Ahí quedamos en tercer lugar y construimos un movimiento que fue creciendo y terminó en la victoria el 15 de noviembre del 2015 en Asunción. Yo todavía creo que necesito más tiempo para tener una visión más completa. Eh, Lastimosamente, esa experiencia no terminó bien porque Ujú. mi gobierno salió un año antes de lo que estaba previsto. Sí, sí. Siempre explico que en mi mente y en mi esfuerzo puse todo lo que podía poner, pero la Ujú. política nunca es tan sencilla como la buena voluntad nomás. La política es Claro. mucho más compleja y bueno, ya habrá tiempo para evaluar, pero por lo menos tengo la satisfacción de haberme animado y te darás Ujú. cuenta, querido Kevin, que ahora que hay otra vez elecciones para intendente, eh, casi la oposición casi no tiene propuestas todavía ni candidatos. Sí, ¿Por sí. qué? Porque todo el mundo dice, ¿para qué me voy a meter en ese lío en el cual la mayoría termina muy mal, con problemas judiciales, con crítica de la población? Entonces, hay tres candidatos colorados fuertes, pero muy poquito todavía la oposición, porque nos animan los muchachos y las chicas a esa patriada. Hasta te diría que es más fácil ir de diputado, senador, es hasta inclusive por ahí eh, la tarea del presidente está un poco más blindada por sus ministros, pero el intendente de la capital siempre va a estar muy expuesto a la crítica porque Asunción tiene demasiadas necesidades. No estoy justificando, sino simplemente explicando Ujú. una realidad objetiva, ¿verdad? Entonces, bueno, hicimos la experiencia, dimos todo lo que pudimos, yo creo que hicimos algunos pasos importantes, pero de Ujú. todas maneras no fue el final que yo hubiera deseado. Claro, claro. Hasta ahora sigue siendo una situación un poco confusa, pero la política es así. Uno gana muchos enemigos, por decirlo de esa manera, quiera o no, o involuntariamente. Es Pero así. Pero una pregunta clave, Mario, independientemente de este caso que seguramente se va a ir cerrando en algún momento, ¿esto es una pausa o es o un retiro definitivo en la política en tu vida? Mira, primero quiero explicar que mi incursión tampoco fue fortuita. Yo vengo de una familia muy política, mis padres Sí, fueron sí. exiliados, mi hermano estuvo preso en emboscada, tengo otro hermano que es concejal departamental en Itapúa. Ujú. Nosotros siempre vivimos en una familia muy politizada. Yo vengo de una familia febrerista, entonces era hasta razonable que yo haga mi intento como el que hice y avance hasta esa candidatura, primero a presidente, después a intendente. Claro. Yo ahora lo que estoy haciendo, Kevin, es poder concentrarme en mi tarea profesional. No fue fácil el retorno, porque Ujú. también eso tiene la política, que cuando uno ingresa cuesta mucho salir de ella. Por eso vos ves que hay muy pocos políticos retirados en el Paraguay. Y sí hay políticos eternos que comienzan a los 20 y se retiran cuando se mueren. Yo por el momento estoy totalmente alejado de la política y creo que va a ser por un buen tiempo. No sé Ajá. si la vida me va a dar otra oportunidad, pero ahora lo que quiero es volver a afianzarme en un terreno que es mi profesión, que es mi vocación. Así Ujú. que a la pregunta tuya, mi respuesta es que por ahora no hay ninguna posibilidad de que vuelva a incursionar en política.
Entiendo, entiendo. Es como una pausa por lo menos temporal y ver qué pasa después, ¿no? Pero Así sí, es. tiene sentido lo que dijiste, de que básicamente ese intento o tu incursión en la política fue reproducir toda esa tradición que ya traían también con tu familia, porque tus padres eran militantes del Partido Febrerista y siempre tuviste esa ideología progresista o eso se fue formando. em, No, siempre, siempre. Siempre. Eso viene, te voy a dar datos, ¿verdad? Eso viene de mi madre que nos formó en esa ideología, que nos enseñó el tema de la solidaridad. Mi vieja era muy fuerte, ella era licenciada en filosofía, era Ujú, doctora en derecho y había hecho 5 años de medicina, o sea, una tipa muy formada, muy leída y ujú, que desde el principio nos inculcaba el tema de una visión progresista hasta si se quiere socialista de la vida, ¿verdad? ujú. A mí me cautivó eso siempre. Sé que es una utopía, que no es fácil, pero creo que se puede seguir luchando. Y por eso es que todos encontramos en el PRF nuestro lugar, ¿verdad? Porque el PRF tiene ese pensamiento. Ujú, Mi viejo también tenía ese pensamiento, pero después de volver del exilio ya no quiso meterse más en política. Él peleó en el 47, perdieron la revolución, se fue a Buenos Aires como 10 años y cuando volvió ya dijo, yo me dedico a laburar, tengo 7 hijos y mi ujú. mamá fue la que siguió haciendo política. Pero en Claro, casa toda la vida hablamos de una posibilidad de un Paraguay más equitativo, porque como sabes, Kevin, nuestro país sigue teniendo un problema de desigualdad muy grande, no hace falta ser experto. claro, claro. Tenemos un problema grande de pobreza y bueno, habrá que seguir trabajando mucho para poder resolver eso. Entonces sí, yo me siento cómodo con ese pensamiento. Últimamente fue medio demonizado eso. Sí, Ahora cualquiera que hable satanizado. de satanizado, zurdito de cuarta, bolivariano, somos todos hijos de Maduro y de Cristina Kirchner, pero yo no me engancho mucho en esa polémica ni discusión, simplemente Mm, creo que necesitamos un mejor sistema de distribución de riqueza en el Paraguay y los números son bastante elocuentes. claro, claro, genial. Y Mario, para ir un poco cerrando, vamos a hacer una pequeña dinámica. Yo te digo Sí, un nombre y vos me decís en una o dos palabras qué pensás de eso, qué significa para vos. ok. ¿Está bien? Uno tras otro. Adolfo Ferreiro, El gran hermano, y el Partido Febrerista, la gran utopía, la Municipalidad de Asunción, un problema complejo pero apasionante. los Beatles, Lo máximo que me pasó en la vida musicalmente hablando. la radio La pasión de siempre, la vocación, el oficio. y Mario Ferreiro. Un hombre imperfecto, con muchas dudas, pocas certezas, pero con mucha fe en Dios y también en el Paraguay. Qué genial, Mario. Y para despedirnos, yo no soy Yolanda Parr, pero ¿será que podrías contarnos un chiste así para mantener la tradición? Mira, lo de Yolanda es peligroso porque Yolanda nunca se reía de mis chistes. Ella Ah, ponía cara de piedra y Michelin se reía aparatosamente en off. Entonces, esa era parte del juego. Y recuerdo que mucha gente lo odiaba a Yolanda porque decía, qué mala que es, cómo no se va a reír los chistes de Mario. Entonces, espero que no haga el mismo papel que ella. No, voy a hacer lo siguiente. Eh, Vos sabés que los chistes son como una especie también de reflejo sociocultural. ujú, Tanto es así, Kevin, que hay chistes de gallegos que se transforman en chistes de guaí, que se transforman en chistes de polaco, claro. en chiste de cachique. Y es el Ujú. mismo chiste. O sea, ahora mismo en Nueva York se está contando un chiste de polaco que es igual al chiste de cachique que contamos acá en Paraguay, por ejemplo. Sí, Es sí. interesante cómo se produce esa especie de cruce sociocultural donde el chiste finalmente es universal y algo Ujú. importante, generalmente es de autor anónimo. Nadie Sí, sabe sí, es quién hizo cierto. tal chiste, ¿verdad? Entonces, te voy a contar el primer chiste que escuché en mi vida hace más o menos 55 años y que Ajá. entendí y que me hizo reír. Me acuerdo que yo era chiquito, estaba en primer grado, segundo grado de colegio y me dice, no me acuerdo ya quién, un tío, una tía, me dice, ¿cuál es la diferencia entre las matemáticas y la toalla? No sé si Ah, vos sabes.
No, no, no. Bueno, con la matemática se calcula, y yo le pregunto, ¿y con la toalla? Se calculó. Bueno, y ahí quedó. Vos sabés que ahí me hizo clic y dije, qué bueno esto de contar chistes. Y bueno, finalmente me gané la vida, una época de mi vida con eso. Qué genial, Mario. Muchísimas gracias por compartir con nosotros, por tu tiempo. Realmente un lujo. Gracias a vos, Kevin. Muy linda entrevista. Me sentí muy bien en esta charla y mucho éxito para tu podcast. Y bienvenido a esta apasionante profesión que vale la pena siempre cultivarla en todos los soportes posibles. Un gran abrazo. Gracias, gracias.